Buenas tardes a todos y todas, y todos aquellos que se sumaron hoy. Para aquellos que es la primera vez que participan, les recuerdo, este es un espacio que estamos promoviendo desde Grow, Género y Trabajo, que son como conversaciones de distintos temas que tienen que ver, algunos, con lo que nos está, obviamente con una bajada también de lo que pasa con el coronavirus, pero con otros temas que nos ayudan a generar mayores reflexión cuando estamos hablando del tema de género y en espacios laborales particularmente. Y hoy tenemos a esta gran invitada, que es Marcela Romero, que es la coordinadora regional de la Red LACTrans. Así que mil gracias, Marce, por sumarte hoy. Tamara es nuestra dibujante que está haciendo la cosecha visual, que la van a ver, así que está ahí Tamara Cosetti acompañándonos como siempre. Por favor, vayamos ahí, vamos apagando nosotros los micrófonos. Hoy vamos a estar con Mile haciéndoles las preguntas a Tamara otra vez, estoy como, me fijé, a Marcela. Cualquier consulta que tengan, la pueden poner por el chat, que nosotros le vamos a estar leyendo y vamos a estar como intercalando, y como siempre, a medida que nos acerquemos a la hora, si vemos que quedan muchas preguntas, después se las pasamos a Marcela para que y Amanda, que también nos está acompañando de la Red LACTrans, para que nos ayuden a respondérselas. Así que empezamos de lleno, y bueno, Marce, como te decía, mil gracias por estar hoy con nosotras, y si querés empezar a contar qué es lo que hace la red y cuál es la misión de la red, sería genial. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. La verdad estoy muy contenta de estar en este espacio y poder compartir. Ay, se cortó. Se te escucha, ¿eh? Sí, y poder compartir con las compañeras y los compañeros y los compañeres y poder contarles en qué consiste la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans. Yo les voy a contar desde el principio. La red era un espacio de comunicación entre mujeres trans de Latinoamérica. En esa época eran 10 compañeras. Solamente había un trabajo virtual en donde nos pasábamos información desde los crímenes de odio hasta el acceso a todos los derechos y la ley de identidad de género. Esto fue hace más o menos 16 años, 17 años. Entonces era todo virtual, no nos conocíamos ninguna personalmente. La que comienza la red latinoamericana son 3 compañeras, la compañera Patti Betancourt de México, Lisa, se dice en portugués, Lisa Minelli de Brasil, de Curitiba, y María Belén Correa de Argentina. Ellas fueron las primeras que tenían el contacto virtual y donde fueron armando una red virtual. Después nos encontramos en una reunión, yo voy en una reunión representando a la asociación de base que es ATA en Brasil, y una persona me pregunta, ¿en qué red estás? ¿En qué red regional? Y digo, ¿qué red? Yo vengo de ATA, pero ¿no estás en alguna otra red? Y digo, sí, en la Red Latinoamericana de Personas Trans. Entonces esta persona me dice, bueno, pasame los datos, yo no tenía los datos, pasame los datos y pasame los nombres de todas las chicas. Tampoco lo tenía de 3, 4. Y me acuerdo que ahí nace la Red Latinoamericana en Brasil, en Brasilia, en una reunión de gobiernos, porque no había una representación de mujeres trans. Por muchos años los hombres gay no estuvieron representando a la comunidad trans. Estuvieron hablando por nosotras, estuvieron ejecutando proyectos por nosotras, estuvieron ocupando un lugar en realidad que era un lugar de nosotras, de poder visibilizarnos. Ustedes van a ver que en todos los países está el LGBT, ¿no es cierto? Pero nunca aparece la T, nunca está la persona T, la persona trans, sentada en un espacio de voz y voto. Entonces lo que nosotras hicimos es visibilizarnos y empezar a exigir ese lugar que no lo teníamos, ¿no es cierto? Entonces empezamos a trabajar, a formarnos políticamente, empezamos a empoderarnos, empezamos a informarnos cómo era la situación en toda Latinoamérica y poder empezar a ocupar lugares de
debates, ¿no es cierto?, en donde reclamábamos nuestros derechos, que yo me acuerdo que en esa época, cuando empezamos, se hablaba el tema de la salud. Ustedes saben que en los años 90 la epidemia del VIH fue terrible en nuestra comunidad, en los 80, en los 90, en donde muchas compañeras se fueron sin poder asistir a un servicio de salud por la discriminación. Entonces empezamos a trabajar. En Argentina se hizo la primer vigilancia epidemiológica en el 2004 del mundo, que fue específicamente de mujeres trans. Fue de 650 mujeres a nivel nacional en todo el país, y sacamos la prevalencia del VIH en mujeres trans, y sacamos la información de la expectativa de vida. Ustedes vieron que y escuchan que muchas veces se dice 35 años es la expectativa de vida de una persona, de una mujer trans. Esa información sale de ese estudio que se hizo en Argentina, en la población trans. Y ese estudio, nosotras pudimos tener el argumento para empezar a reclamar el acceso a la identidad de género, el acceso a poder asistir a los servicios de salud y que respeten nuestra identidad de género, y empezamos a tener los argumentos y demostrar que las muertes de nuestras compañeras es por una ausencia del Estado, y que hay un feminicidio social en nuestra comunidad, porque muchas hablamos y número de mujeres, o se habla de programas que hay para mujeres trans que son de 25 a 35 años, de 20 a 35. No, la problemática trans es desde la niñez, la adolescencia y las que llegamos a adultas mayores, ¿no es cierto? No nos olvidemos de las mujeres adultas mayores. Entonces, ese es nuestro plan estratégico que tuvimos en Latinoamérica. Mostrar a los gobiernos, a las agencias, mostrar la situación de las personas trans, de las mujeres trans, desde la niñez hasta adultas mayores. Y no solamente que el tema sea el VIH. Nosotros el tema del VIH lo estamos trabajando, pero es necesario trabajar una salud integral. No podemos ir solamente por el VIH, hay que ir por una salud integral. Y esa salud integral, ahí dentro de eso entra la salud, el acceso a otros derechos, el acceso a la vivienda, el acceso al empleo, el acceso a todos los derechos que tiene una persona trans, y que están los derechos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una barrera muy grande que se llama discriminación, y esa discriminación no nos deja avanzar como ciudadanas con derecho y de derecho. La red latinoamericana en sus primeros años logró visibilizarnos en los espacios de toma de decisión y de debates políticos. En este momento la red latinoamericana está dentro de las redes globales, de las redes del mundo, ocupamos un lugar dentro del sistema interamericano de derechos humanos, donde presentamos nuestras denuncias, donde trabajamos las líderes de Latinoamérica en hacer un informe que se llama el CEDOSTAL, que es el Centro de Documentación para Personas Trans de Latinoamérica. El primero fue Esperando a la Muerte, se llamaba, y el segundo fue Basta de Genocidios Trans en la región. Estamos preparando el informe 2019 de Latinoamérica. Cada país tiene su informe. Es necesario documentar la violencia que recibimos las mujeres en Latinoamérica. En estos años la violencia en Latinoamérica recrudeció. Recrudeció por este empoderamiento que tenemos las mujeres en Latinoamérica. Ustedes fíjense en que en Argentina tenemos una ley de identidad de género. Cuando nos empoderamos y tenemos derechos, empezamos a recibir más violencia todavía, porque al machismo no le gusta una mujer empoderada, al patriarcado no le gusta una mujer que reclama y que exige sus derechos,
y que realmente puede enfrentar a ese aparato político donde no hay paridad, donde no hay un espacio para las mujeres, en donde reclamamos, resistimos porque existimos. Entonces, vemos que en los países donde logramos leyes como la Ley de Identidad de Género, en Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Costa Rica, Ecuador, Colombia, son los países donde más violencia recibimos las personas trans, ¿no es cierto? Donde más crímenes de odio hay a las personas trans. Entonces lo que hicimos es documentar y eh, pedir una audiencia temática en la OEA, en el sistema interamericano, y denunciar a los gobiernos. Ustedes no saben lo que es por primera vez que la comunidad trans llegue a la OEA, llega al sistema interamericano, que denuncia a un gobierno y que uno tiene en la audiencia temática al gobierno enfrente de una sentada y le dice todas las violaciones que hicieron hacia nuestra comunidad, ¿no es cierto? Como Paraguay, yo me acuerdo países que tuvimos audiencia, Paraguay, Honduras, El Salvador, Guatemala, países en donde la violencia es una violencia terrible, que sabemos que recibimos, y en donde el Estado, los estados firman todas las resoluciones, los acuerdos latinoamericanos, todo lo que es derechos humanos, pero después no los cumplen en su país. Y ahí estamos la red latinoamericana hace 15 años ocupando un lugar en el sistema interamericano, exigiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que apruebe la ley de identidad de género en Costa Rica. Eso fue un logro. Y poder formar y empoderar a las compañeras, ¿no es cierto? Esta cosa de la formación política. Si no tenemos una pequeña mirada política, no podemos avanzar. Como yo dije en esta época de pandemia, lo único que vamos a estar pidiendo es el bolsón de alimento y los retrovirales. Y eso no es una política. Eso no es una política. La política es una política integral, con un plan integral donde entremos y donde nadie quede afuera. Entonces, yo entiendo el tema de la pandemia, pero nosotras, las personas trans, vivimos en cuarentena, vivimos con la pandemia, porque tenemos que pedir permiso para entrar a un lugar a comer, permiso para entrar a un baño, permiso para estudiar, permiso para todo tenemos que pedir. Entonces, Marcela, perdón, te interrumpo un sí. segundo, pero en línea con esto que ibas diciendo, que me parece interesante como remarcar como las diferencias que ustedes ven entre los distintos países que forman parte de la red también en relación a la situación de las personas trans. Por un lado nombraste esto de es decir, están aquellos países que tienen la ley de identidad, lo cual es un gran logro, pero al mismo tiempo ustedes ven que recrudece la violencia, ¿no? ¿Qué otro tipo de situaciones ves que son tan distintas a nivel regional y que merecen ser tratadas? Rescato muchísimo esto también que estabas diciendo y que sé que va a ser como el hilo un poco de todo lo que decís vos, que tiene que haber un plan integral que piense las personas trans en toda su trayectoria de vida, ¿no? Y no solamente en lo que está pasando hoy con un grupo en particular, sino empezar a acompañar todos esos procesos. Pero bueno, la primera pregunta tenía que ver con qué otras diferencias vos ves a nivel regional. Ya que hay un par de preguntas que después te las vamos pasando, pero me parece interesante como para cerrar el marco de lo que pasa a nivel regional, entender esas diferencias. Sí, yo creo que en algunos países, a mí me sorprendió muchísimo Bolivia, porque Bolivia tiene la misma ley que Argentina aprobada, ¿no es cierto? Argentina tiene, siempre digo, la mejor ley del mundo. Nos faltó una cosita que es, pero muy pequeña, pero tenemos la mejor ley del mundo, y Bolivia tiene la misma ley de Argentina. Ahora, esta ley, cuando se debate en otros países, encontramos con esta cosa de la duda, de la falta de derechos que hay, ¿no es cierto? Yo creo que las leyes se debaten y se aprueban en el Parlamento. Para mí es peligroso cuando lo firma un presidente o no sale realmente del Parlamento, porque el Parlamento es donde están los representantes de los ciudadanos y ciudadanas, y están nuestros representantes ahí sentados.
yo lo que pido siempre a los parlamentarios que den el debate en el Congreso la ley de identidad de género. En los países como Ecuador y Colombia, que no fueron debatidos en el Parlamento, son leyes que fueron aprobadas por resoluciones, hay un montón de dudas, hay un montón de de espacios vacíos, de espacios vacíos hay dentro de esa ley. Y yo creo que, que, que no se da el debate realmente político que tienen que dar la población trans, ir por lo máximo, no ir por lo mínimo. Porque en todos lados siempre va a estar la duda de ese niño y niña trans. Cuando un legislador duda si la ley de identidad de género recién va a ser adoptada por la persona cuando tenga 18 años, no le está dando los derechos al niño, está violando todos los derechos, porque es un niño y una niña que tienen que tener derecho. Entonces, ahí es donde hay muchos vacíos legales. Creo que hay que darle más al empoderamiento político, a las compañeras, tienen que tener un debate político, no hay que victimizarse, hay que realmente reclamar lo que es nuestro y lo que están violando los parlamentarios, porque están violando. Y el último debate que se dio en la región fue Chile, y Chile, la ley de Chile era una ley que no salía porque no querían aprobar el tema de la niñez trans, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con los grupos antiderechos, los fundamentalistas, los religiosos, los ultrarreligiosos, y yo creo que hay que hacer un trabajo en el país, hay que hacer un trabajo eh, muy, eh, como digo, muy de visibilidad de la problemática de las personas trans, porque siempre nos muestran parada en una esquina ejerciendo el trabajo sexual. Y eso no es solamente nuestra vida, tenemos otra vida. Entonces hay que mostrar todo eso, hay que mostrar desde una mujer trans se levanta a la mañana, va al supermercado, muchas de nosotras tenemos hijos, somos madres, somos padres, y hay que mostrar toda esa realidad, porque si solamente nuestro mensaje o debate va a ser quiero salir del trabajo sexual y teniendo una ley de identidad de género me va a sacar de la prostitución y del trabajo sexual, es muy débil. Es muy débil ese mensaje que damos. Hay que dar un En, mensaje más político. Mira, en ese contexto te hago dos preguntas, una de Belén y Garzabal, que pregunta cuál es ese, vos dijiste justamente que la ley argentina es perfecta, pero le falta una pequeña parte, entonces, ¿cuál es esa Sí, pequeña parte? Pues, quizá. sí, Y la otra que preguntan es sobre la ley de Diana Zacayán, con cómo va ese debate, y sí. si hay algún precedente en América Latina, si existe alguno sobre, sobre esta legislación sobre cupo trans, ¿no? Y qué habría Sí, que hacer para pensarla a una escala regional. sí. Eh, los que nos faltó a nosotras en la ley y a nosotros en la ley de identidad de género es que cuando uno cambia su identidad, hace sus trámites, automáticamente eso sea un tema administrativo y vaya y se haga el cambio en todos los lugares, como el banco, el carné auto, si tenés auto, si tenés alguna propiedad. La mayoría de los temas es en el banco, ¿no es cierto? Nos encontramos con que cuando vamos al banco nos dicen, no, pero vos no sos, vos sos Marcelo, no sos Marcela. Entonces tengo que empezar a hacer un trámite, el quit, todas esas cosas. En Bolivia lograron que la ley de identidad de género sea automática, ¿no es cierto? Que se cambie esos datos automáticamente en el banco, en el quit, en todos los trámites que a nosotras, muchas veces ese cambio de trámite seguimos enfrentando la discriminación, Mm. porque nos vamos a un banco y mostramos un documento y dicen, no, pero vos no sos, vamos a hacer un trámite y tenemos continuamente dándole explicación a la gente por nuestra identidad, que tampoco la tenemos que dar, porque yo me autopercibo y soy Marcela y voy a ser Marcela con o sin documento, pero si hay un documento legal, entonces tengo que acceder. Y
muchas veces el tema mental, cuando una logra tener una identidad y lo puede tener en un documento y seguir enfrentando a esas personas que a lo mejor no tienen una voluntad de hacerte el trámite, te someten al maltrato, te someten a tratarte mal, a hacerte acordar tu nombre masculino, como si sos un hombre trans, un nombre femenino. Entonces, esa parte fue la parte que Bolivia logró hacer un poquitito mejor que nuestra ley. Y después el tema del cupo laboral. Yo creo que el cupo laboral nos va a dejar a muchas compañeras afuera. Van a quedar muchas compañeras afuera del cupo laboral. Yo creo que nosotras presentamos la ley integral trans, que es la ley más abarcativa. Si tenemos un poquito de información, sabemos que en Uruguay pasó lo mismo. En Uruguay la ley de identidad de género era una ley que había que pasar por un espacio judicial. Entonces vos, si querías hacerte un documento, tenías que pagar, vamos a poner un precio, $300 o 300.000, no sé cuántos uruguayos, tenías que pagar. Entonces, en Uruguay hay una población de 1.000 personas trans y solamente habían accedido en todos los años 30 personas trans o 100 personas trans al cambio de identidad. No lo hacían porque no tenían dinero, porque, bueno, ellas y ellos hicieron la ley integral trans, donde generaron otra ley, que es la ley que salió el año pasado, que es la ley integral trans ya en Uruguay, que dentro de esa ley pasa la ley de identidad de género a hacer un trámite administrativo. Cualquier persona trans puede ir, como en Argentina, a hacerse su cambio de identidad y puede acceder a otros beneficios, como las mujeres trans mayores de edad, adultas mayores, no se dice mayor edad, adultas mayores, pasan a recibir una pensión, como es una reparación, reciben una pensión. Las compañeras acceden al circuito laboral. En Uruguay estamos viendo muchas compañeras que trabajan en los ministerios, desde la limpieza, ascensoristas, administración, enfermeras, están accediendo al circuito laboral, y es una ley más abarcativa, porque las personas adultas mayores, que sabemos que en cualquier parte del mundo una mujer trans de 35 años ya es una adulta mayor. ¿Por qué? Porque si el 99.9% ejercemos el trabajo sexual o la prostitución, ya a 35 años, ya para el trabajo sexual estás teniendo algunos inconvenientes. Entonces, la competencia, lo que sea, la vida del trabajo sexual. Entonces ya pasamos a ser adultas mayores. En Uruguay esa ley es muy buena porque las compañeras adultas mayores pasaron a cobrar una pensión por la reparación. Esta misma pensión funciona acá en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en la primer provincia de Argentina que reconoce y repara a las mujeres trans en Rosario, en Santa Fe. Ellas ya están dentro creo que son 30 mujeres trans que ya están dentro de ese proyecto. Eso se hizo hace 2 años, salió por el gobernador de la provincia de Santa Fe, y las compañeras ya están dentro de esa reparación. Eso tendría que ser una ley nacional en Argentina. Tendríamos que ninguna de nosotras quedar afuera, y que las que vivimos la dictadura militar, como en mi caso, poder acceder a una reparación, y un reconocimiento del Estado por todas las violaciones y maltrato y tortura que pasamos las personas trans. En Argentina somos muy pocas las adultas mayores. Vos fíjate que en Uruguay hay muchas mujeres adultas mayores en Uruguay, porque Uruguay ha tenido leyes muy progresistas. Han protegido a las trabajadoras sexuales en Uruguay, las trabajadoras sexuales tienen una pensión, pagan su jubilación, y las que no tienen un Estado presente. Nosotras no lo tuvimos. Yo siempre digo que
yo me jubilo dentro de pocos años, y yo tendría que cobrar por lo menos 5 jubilaciones, porque me ha sacado tanta plata el Estado, la policía, me ha sacado tanta plata, para poder tener horas de libertad en una esquina, para poder subsistir. Me han sacado tanta plata, no solamente a muchas de nosotras, y nos siguen sacando dinero para poder subsistir y llevar el alimento a nuestras casas. Entonces, la ley integral trans es una ley más abarcativa, no quedamos afuera, también está el tema de la vivienda, el acceso a la vivienda, porque la verdad no accedemos a ningún plan de vivienda, porque no somos madres, porque no tenemos hijos, porque no estamos casadas, siempre hay un tema con nosotras. Entonces, la ley integral trans también es el acceso a la vivienda. Y el cupo laboral, voy a seguir, me parece que el cupo laboral tiene que ser más amplio ese cupo laboral, porque no toda la gente quiere trabajar en el Estado. Yo escuchaba debates de compañeros y compañeras que no toda la gente quiere trabajar en el Estado, que quiere trabajar en empresas privadas, que quiere acceder a otros beneficios. Y también el cupo laboral nos puede afectar a muchas, porque siempre somos, ya hay malas prácticas, hay malas prácticas de compañeras que han ingresado a trabajar en municipios, y lo primero que hicieron es, no estoy en contra de este trabajo porque todo lo que uno hace y puede subsistir es un trabajo. A barrer la plaza, a la madrugada, 35, 40 años la compañera, con un montón de problemas en su cuerpo político, en su cuerpo con cicatrices de violencia y de falta de un Estado presente, y con los sueldos mínimos que tiene un municipio. Entonces el municipio cumplió. Tomó 2 mujeres trans con un sueldo mínimo, entonces ya cumplió el cupo. O ya cumplió en tener personas trans dentro de ese municipio. Hay que tener mucho cuidado, porque ya hay malas prácticas, como también hay buenas prácticas. En estas reuniones que tenemos de leyes con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Yo les digo que la ley de cupo laboral tiene que ser específicamente para las personas trans, en este caso voy a hablar de las mujeres trans, que están paradas en una esquina, que hoy con este frío van a estar paradas esta noche ejerciendo el trabajo sexual o la prostitución para subsistir, o van a acceder a este cupo laboral personas que nunca estuvieron en la vulnerabilidad, que nunca estuvieron en riesgo y que van a ser incluidas dentro de un staff administrativo y nada más. Porque para mí las leyes tienen que ser específicas para una población. Y cuando hablamos de una población vulnerable, de riesgo, en situación, todo lo que sabemos, es la que está parada en la esquina, es la que vive bajo la línea de la pobreza, es la compañera que no accedió a ningún subsidio en su vida, la que nunca accedió a un montón de beneficios. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ese cupo va a dejar afuera a muchísimas compañeras. Una mujer trans de 40, 45 años, yo dudo que la tome un municipio con un sueldo, un sueldo bueno para que pueda subsistir y vivir esa mujer, y que esa mujer pueda acceder a una vivienda y que pueda, no sé si pagar la vivienda o no. En Uruguay no se paga la vivienda. Las mujeres mayores, las mujeres adultas mayores, el Estado le dio vivienda y viven de a 2 en departamentos que dio el Estado. Entonces, a mí me gustaría saber realmente cuáles son las estrategias que tienen los gobiernos, y yo creo que las organizaciones hay que sacarse el narcisismo de adentro, ¿no es cierto? Esta cosa de solamente la ley porque lo hizo una compañera, y esa compañera, esa ley tiene que salir porque yo como diputada voy a honrar a esa compañera.
se tienen que sacar el narcisismo, porque lo van a hacer y nos van a perjudicar a muchas personas trans en nuestro país, porque no van a poder llegar. Y las respuestas se las van a tener que dar ellos, el Estado. Nosotras como organización exigimos una ley integral trans, una ley donde no quedemos ninguna fuera. En Argentina somos 12.000 personas trans más o menos en Argentina, viviendo en Argentina. 12.000 personas trans. De esas 12.000 tenés que sacar un porcentaje que no tiene vivienda, un porcentaje que es trabajadora sexual, que elige el trabajo sexual, y a eso tenés, el otro día tenía una reunión con la Mesa Nacional de Empleos a nivel nacional, y ellos decían, en Argentina hay, no sé, no me acuerdo el número, 2.500 municipios, no me acuerdo. Y si vos calculás 2.500 municipios y hay 8.000 personas trans, dividilo por municipio, entraríamos todas a trabajar. No quedaría ninguna sin trabajo. ¿No es cierto? Ahora, ¿vamos a poder entrar las adultas mayores? ¿Vamos a poder entrar las compañeras que no terminaron la primaria y la secundaria? Entonces, hay que armar un plan para el ingreso de las personas al circuito laboral, pero que también reciban más derechos, porque con 12.000 pesos, con 15.000 pesos, con 18.000 pesos, una persona trans no va a poder pagar una vivienda, no va a poder pagar, va a seguir viviendo en la misma pobreza. Y yo le digo a la gente del gobierno, no construyamos más pobreza arriba de la misma pobreza. Entonces, hay que trabajar ese tema, porque la capacidad está, tenemos capacidad. Toda persona tiene capacidad. El tema es que a nosotras no nos dejaron demostrar y poder ser parte de un montón de agendas que tiene los ministerios para poder demostrar las capacidades. Mira, escuchaba, a veces el Estado piensa que porque hay una persona trans locutora en un canal, hay una persona trans en otro lugar del Estado, ya se cumplió con toda la igualdad. Eso no es igualdad. Eso no es igualdad. Esa persona accedió, tiene derecho a acceder, porque estudió por un montón. Y las que no estudiamos, ¿qué pasa con las que no estudiamos? Entonces, hay que hacerle ver al Estado que eso que se muestra, felicito al Estado, que hay una mujer en la televisión, 2, 3 mujeres que hay, pero esa no es la realidad nuestra. Esa no es nuestra realidad. Y no es la realidad de las personas que vivimos bajo la línea de pobreza en Argentina. Entonces, a veces cuando se habla de la inclusión, te dicen, bueno, ¿cuántas están incluidas? Mirá, en Argentina no hay 30, 10, 5 mujeres transmédicas, no tenemos 20, 15 abogadas. Eso no son números para trabajar. Lo que sí queremos, sí, que haya 1.000, 2 millones de mujeres transmédicas o que accedan, pero que no nos vendan esa imagen, porque realmente frustra mucho a las personas que no pueden acceder a esos beneficios. Marcela, te comento lo que está pasando en el chat mientras tanto. Por un lado, alguien pedía acceder al proyecto Integral Trans y alguien ya lo compartió, así que después eso también lo mandamos por mail. Sí. En relación a es decir, te hago un comentario que tiene que ver un tema anterior que estuviste hablando, que tiene que ver con el DNI, que ahí Fabiana Sosa preguntaba si te parece si se puede hacer esto de la automatización del cambio de la identidad a través de la reglamentación, o si es que hay que hacerle una modificación a la ley. Y por otro lado, denme un minuto que quiero ver el nombre, Luciana también lo que comenta es, nada, con todo esto que vos estabas comentando, el problema de la aplicación de la ley, bueno, justamente ella dice que le preocupa si se extiende esto al sector privado, si va a ser muy cómo se puede hacer para como controlar ese cumplimiento, ¿no? En función de esto, justamente que vos, por lo que planteás, hay que tener una mirada, hay que hacer un diagnóstico y hay que tener una mirada de recomendaciones de qué significa incluir a una persona trans en un ámbito laboral, ¿no? Y no solamente cumplir como con un cupo, sino, bueno, qué otras estrategias hay que hacer para que esta
para que esa inclusión llegue a las personas que lo necesiten, pero por otro lado también para que se genere un espacio donde la persona se sienta incluida dentro de este trabajo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué desafíos ves? Y ustedes también, si vienen charlando en la red, algún plan como para poder hacer el seguimiento o un observatorio de cómo va la aplicación. Sí. En Argentina ya está el cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, solamente hay que está ya firmado todo, la ex gobernadora lo firmó a media hora antes de irse. El cupo laboral se va a implementar en la provincia de Buenos Aires. Se va a armar un comité para monitorear la implementación en los municipios. Y ahí las organizaciones vamos a estar dando apoyo a las compañeras que ingresen a trabajar a los municipios. Yo siempre digo que el control ciudadano tiene que estar, porque tiene que estar, tenemos que ver la implementación. Nos encontramos con algunos municipios en la cual hay que romper esa discriminación dentro de las oficinas de recursos humanos, hay que capacitarlos también a ellos y a ellas ahí dentro de esas oficinas. Hay que trabajar el tema del empoderamiento de nuestras compañeras. Yo voy a hablar de algunas prácticas que se hizo en algunos municipios. Hay compañeras que han ingresado a trabajar y que han dejado el trabajo porque no aguantaron la discriminación dentro del municipio, de esos municipios, y han dejado. Otras porque, vuelvo a repetir, algunas compañeras nunca entraron al circuito laboral. Y tienen mucha capacidad, hay que ver mucha capacidad para estar dentro del circuito laboral, pero hay que ver el perfil de esa compañera. Hay que trabajar con esa compañera. Yo tengo experiencia de algunas compañeras que han ingresado al circuito de trabajar y no se dio una contención dentro de ese espacio, desde la salud, una contención, el tema de algunas compañeras, el tema de adicciones, el tema de, cuando hablamos de adicciones puede ser desde un cigarrillo hasta la alimentación, porque una persona que llega a las 3, 4 de la mañana de ejercer el trabajo sexual tiene una mala alimentación, tiene un montón de problemas de salud. Entonces hay que trabajar esa cosa para que sea estable, para que la compañera sepa que va a tener una obra social, que va a acceder a esos servicios, que va a poder tener vacaciones. Yo conozco una compañera que ingresó a trabajar y me llamó y me dijo: Marcela, tengo 42 años, en mi vida me pagaron 15 días por no ir a trabajar. Nunca tuve vacaciones, no sé lo que es. Entonces yo le decía, pero ¿y qué? Y dice, no, estoy contentísima, no sé qué decir. Bueno, eso es un esfuerzo y es tuyo, es tu derecho, el derecho que tenés a la inclusión laboral y el derecho que tiene cualquier trabajador. Entonces todo eso hay que trabajar con las compañeras, explicar cuáles son los beneficios si esa persona ingresa a un municipio y termina la primaria, termina la secundaria, ingresa a la universidad o no, pero sabemos que sube el número o la letra, no sé cómo es en los municipios, algunos son letras, otros son números, su sueldo puede ir subiendo porque tiene más capacidad, experiencia, un montón de cosas, pasa a ocupar otros espacios. Entonces, no es solamente decirle acá tenés un lugar para trabajar y nada más, no. Ahí tenemos que estar monitoreando las organizaciones, trabajando con el gobierno, en este caso el gobierno provincial de Buenos Aires. Y esto se dio en toda Latinoamérica, en Latinoamérica, en lugares donde no existe la ley. Hago un ejemplo, El Salvador, en Centroamérica. La Ciudad de la Mujer. Hay un espacio que se llama la Ciudad de la Mujer. Un gobierno que ingresó personas trans, no hay una ley de identidad, y ingresó las personas trans a trabajar. Entonces el gobierno decía, pero en mi país hay inclusión. Entonces yo le decía, no hay inclusión.
porque esta persona se sigue llamando con su nombre masculino y no hay una ley de identidad. Entonces, en algunos países toman esto, ¿no es cierto?, de incluir a personas trans y decir que en el país hay inclusión. No, no hay inclusión. No, lo que hay es una política que tiene, o un programa que incluye. Pero yo creo que lo principal en un país es la ley de identidad de género. El acceso a la identidad, si quiere o no la persona, no tiene que ser nada exigir a nadie, pero que pueda elegir la persona. Y yo creo que eso es la gran debilidad de muchas democracias que en el caso de las mujeres trans y hombres trans nos someten al patriarcado, al machismo, y siguen invisibilizando nuestra problemática, porque hay una problemática y creo que en nuestra región hay buenas prácticas. No, eso es un placer, la verdad, Marcela, escucharte. Y con esto, la verdad me parece como, dijiste un montón de cosas, así que voy a retomar como solamente algunas, pero la importancia de esto de la capacitación o de la formación, Claro. digo, sensibilización más que nada, ¿no? Porque no es solamente invitar a la gente a que se capacite, sino, bueno, realmente lograr estos cambios para que esa inclusión se haga de manera real, como se dice, a los grupos de recursos humanos, a los grupos de trabajo, la contención de las personas que se incluyen y que nunca antes, y que este fue su primer trabajo. Es decir, tenemos que dejar de asumir, nada, que esto va, que solamente te doy trabajo y se terminó el problema, ¿no? Y esto que vos comentabas, que también nosotros lo hemos visto en varias instituciones, que, bueno, nada, cumple con el cupo, pero te ponen a trabajar al final de la oficina donde nadie te ve, escondida, y no te dan posibilidades de crecimiento, porque bueno, ya está, ya cumplí, ¿no? Entonces Sí, eso sí, me parece y como... eso existe, los cupos existen, porque existen los cupos para personas con capacidades diferentes, los cupos para liberados, existen los cupos, pero nunca los ves en el municipio, nunca los ves, terminan dentro de depósitos en lugares muy lejos del municipio, siempre con las dudas y esta discriminación que existe. El tema de personas con capacidades diferentes, es muy pocos hay que vos llegás a un municipio y te abre la puerta o está en la recepción, no encontrás, pero los cupos existen. Lo que Sí. pasa es que esconden a las personas, como vos decías, le dan espacios lejos del municipio, lugares donde si la persona está en una silla de rueda termina poniendo en un lugar donde a lo mejor esa persona está incómoda, termina renunciando, termina yéndose. Hay una estrategia, en algunos municipios es terrible, cómo hacen para que la persona deje de ir a trabajar y renuncie porque se siente mal, porque es algo que ponen ahí y nada más, entonces se siente mal y la mayoría de las personas renuncian, muchas de ellas renuncian. Perdón, En ese ahí sentido, tomo, no, una pregunta de Patricia que hizo recién, si desde la red existen tareas de monitoreo de la situación de vulnerabilidad en las provincias, y aprovecho para atarlo con un par de comentarios y preguntas sobre esto que veníamos diciendo de la formación. Por un lado, Elías decía que es de San Miguel, y le dijeron que no sabían nada sobre el cupo laboral trans, y después había una pregunta también en relación a la ley Micaela. Así que aprovecho para anotar esas tres cosas, Sí. a ver qué nos puedes contar sobre eso. Mira, en nuestro país todavía hay registros civiles que van personas trans y ya se van haciendo 3 veces el mismo documento. Las 3 veces le entregan con el mismo nombre, ¿entendés? No le hacen el trámite, yo no sé si porque no entienden, porque no quieren o hay una discriminación muy fuerte, pero hay registros civiles que todavía no saben cómo hacer el cambio de identidad de las personas trans. Y en algunos casos se los hacen con el mismo nombre, queda el mismo nombre que fue y no le cambian el nombre. Y anteriormente hay una compañera que preguntó algo de los trámites y de cómo hacer más fácil los trámites Mira, yo lo que le digo a la compañera, lo que queremos es poder modificar nuestra ley de identidad de género, donde no de género la nuestra, la ley de documentos donde no haya sexo,
sacar el sexo y que quede sin sexo ni género, que solamente esté el nombre de la persona y que no haya una identificación de sexo o género. Eso sería el nuevo paso que haríamos en Argentina. Después el monitoreo, sí, tenemos un monitoreo a nivel regional. La red tiene también el Caribe, tiene Bahamas, Trinidad Tobago, República Dominicana, Belice y Haití. Esos son los países que integran también la RELAC-TRAN. Tenemos un monitoreo de la situación de las personas trans en toda Latinoamérica. Lo que hacemos es que cada país tenga un informe, pueda presentar un informe y que las compañeras puedan generar esos cambios legislativos, ¿no es cierto? Cambios legislativos que la compañera o el compañero pueda gestionar, ¿no es cierto? Que sepa gestionar en el país beneficios para las personas trans. Yo creo que hay países que el acceso todavía el acceso para las personas trans está muy criminalizado. Fíjense en que en Nicaragua existía la sodomía hace 5 años. Sacamos la sodomía dentro del país, ¿no es cierto? Que existía la ley, en algunos casos la ejecutaban, en otros no, pero logramos que se derogue esa ley. Yo creo que la información la tenemos, que es la que entregamos a nuestros gobiernos. Nosotras generamos el centro de documentación. ¿Por qué? Porque vimos que en todos los países los gobiernos generaron estos observatorios. No sé si ustedes vieron que en los países hay el observatorio de la mujer, pero ese observatorio depende del Estado siempre. Entonces es muy difícil a veces que la denuncia real, estamos hablando de la renuncia real, quede esa denuncia quede realmente como la recoge de la persona que hace la denuncia. Termina esa denuncia teniendo una burocracia terrible, termina con otro vocabulario, no se recoge realmente la denuncia. Y cuando hay implicados policías y gente del Estado, como en Colombia, militares, los paramilitares, los militares, como en Centroamérica, las maras, los grupos antiderechos, no es lo mismo. Por eso creamos el CEDOSTAL, el Centro de Documentación. Ese centro de documentación está en cada país. Tenemos un sistema de documentación que toda esa información viene a Buenos Aires y no queda nada en el país porque nos encontramos con compañeras que fueron atentadas por grupos, la policía sacándoles computadoras, sacándoles la información, queriendo sacar la información, haciendo allanamientos en las organizaciones. Entonces hicimos un sistema que todo lo que se documenta en el país viene directo a Buenos Aires y se borra en el país, no queda nada. Y pudimos sentar a varios gobiernos, como dije, Paraguay, Argentina también, Argentina el gobierno de la ciudad, no fue el gobierno de la ciudad, fue Argentina el Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia, en el gobierno de Macri, Perú, Honduras, El Salvador, Guatemala, fueron los países que pudimos sentar a los gobiernos y que reconozcan la violencia que reciben las personas trans. Yo creo que lo que hay que hacer es que el Estado pueda financiar a las organizaciones espacios de documentación, porque si no vamos a seguir presentando los informes sombras, porque en realidad después terminamos con que el gobierno presenta un informe y la sociedad civil presenta otro informe. Entonces yo creo que hay que armar las organizaciones su propio
centro de documentación y presentar esa documentación, ¿no es cierto? Tener todo digital para poder avanzar con causas y que no solamente ese informe quede en un recorte de diario, porque eso es el centro de documentación, ¿no? La denuncia, el corte de diario, una declaración, la denuncia que hace la organización, la familia, también hay que empoderar a la familia, porque la mayoría de la familia de las personas trans, muchas nos asesinan o morimos en un hospital, no aparece nuestra familia, esa causa se cerró, a nadie le importa de qué murió, cómo murió, cierran esa causa y terminó, ¿no es cierto? Y también hay que empoderar a la familia de nuestras compañeras que son asesinadas y que mueren por ausencia del Estado, para que también ellos estén fortalecidos, que puedan seguir la denuncia y que una pueda tener justicia por los crímenes de las compañeras. Eso también en Argentina se ha logrado con los crímenes, los travesticidios, los feminicidios trans en Argentina, de que la familia de las compañeras puedan seguir reclamando justicia, que no quede como sabemos, esto es de historia, ¿no es cierto? Amaneció muerta, no amaneció muerta, fue asesinada. Amaneció muerta, conocido, alias, por el narcotráfico, por un novio que tenía, que tenía 18 años, y en esa información nos involucran en todo. Yo digo, pero ¿por qué? Nos involucran con el narcotráfico, nos involucran con la policía, y la verdad es una estrategia que tiene el Poder Judicial para no poder hacer justicia, y por la fobia, por la transfobia que hay dentro de los poderes del Poder Judicial, ¿no es cierto? Yo siempre le digo a los del Poder Judicial, por favor, señores y señoras, salgan del closet, pero salgan del closet de la homofobia, de la transfobia, de la lesbofobia, porque es terrible. Llega una causa o llega un asesinato de una mujer trans, no les interesa, como no les interesa muchos de cualquier crimen de mujeres, de violencia de género. Entonces, creo que hay que exigir que las causas no se cierren, que investiguen, y por supuesto en Argentina ya tenemos buenas prácticas con sentencias como la compañera de Salta, como la compañera Diana Zacayán, como otras compañeras que hay sentencias a favor, pero necesitamos que el Estado esté también presente en el apoyo judicial, en el tema de abogados. Es necesario que estén y que no quede la familia sola, ¿no es cierto? Que no quede Marcela, la familia sola. te interrumpo un segundo, pero porque sé que quedan pocos minutos y Sí. quería contarte dos comentarios que había hecho Magalí, me parece, dentro del chat, y aparte de darte la oportunidad, sé que queríamos, otro de los temas que queríamos tratar tenía que ver con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, Sí. que yo esto no sé si lo dijiste ahora o lo dijiste justo antes de que empezáramos la charla, así que por ahí te cito, ¿no? Esto que vos decías, que las mujeres trans vivimos en pandemia, ¿no? No Sí. es que, es decir, entonces me gustaría que lo tomes esto también como para poder como contar la situación que están viviendo, qué es lo que se imaginan que pase después de la pandemia, y los comentarios que tenían que ver con Magalí, que están relacionados a lo que vos venías planteando. Por un lado decían, en esta implementación del cupo trans en la provincia de Buenos Aires se pedían los antecedentes penales. Entonces, bueno, que esto termina siendo un absurdo, porque si es el mismo Estado el que te lleva te criminaliza, después te pide los antecedentes. Entonces se genera como otra barrera. Y Marcela planteaba, que no sé si íbamos a contestarlo ahora, pero lo dejo abierto, si tenés un ratito para contestarlo, es, bueno, la dificultad de las personas extranjeras en la Argentina, las personas extranjeras trans en la Argentina, que quieran hacerse el cambio de identidad, que por lo que entendí que contaba Magalí, les exigen los 2 años de residencia para hacerse el trámite, no del DNI, sí del cambio de identidad. Entonces, bueno, con esto te dejo para que cierres y des tus reflexiones. Sí, la ley
en la ley de identidad de género acceden las personas migrantes, acceden al cambio de identidad. Yo creo que es legal desde migración que tenés que vivir 2 años en un país, tenés que tener una residencia en el país de 2 años, para después de los 2 años poder acceder a tu cambio de identidad. Eso es lo que tenemos nosotras hasta ahora, el cumplimiento que tiene, pero un migrante, una persona que llega a nuestro país, yo creo que en un mes ya tiene su cédula argentina. Después tiene que estar 2 años para poder acceder al cambio de identidad, que es la identidad para el país. Eso es lo que está dentro de la ley. Sí, sí. Y después como cierre, en función de lo de la pandemia, ¿qué querías contar Sí, sobre qué es lo que se piensa como plan para... sí, ahora vamos a ¿Por dónde alargar va el diálogo? sí, vamos a alargar nuestro informe regional, que ya está terminado. Siempre me olvido de algunos países. La última organización que entró a la red latinoamericana es la Casa Rubí, que está en Washington. Es una casa que es para migrantes latinos, es mujeres trans, hombres trans, donde ella tiene como un hogar donde se come, se duerme ahí en ese lugar, y ella gestiona también la documentación de personas latinas de LGBT que llegan a Estados Unidos. Bueno, lo que voy a decir es a nivel regional, todo lo que sucede. Nosotras vimos en la región que las organizaciones trans no fuimos parte de los comités de urgencia en los países de alimentos o de otras necesidades, no nos convocaron. La falta de alimentos fue una de las problemáticas que tuvo la población trans. En 15 días, cuando empezó la pandemia, en 15 días ya la población trans ya no tenía sus finanzas para comprar alimentos, ya no había dinero para comprar alimentos, no había dinero para pagar el alquiler, no había dinero para poder movilizarse las compañeras. Los estados estuvieron ausentes, las agencias internacionales también estuvieron ausentes. Yo reclamo que tuvimos tantas reuniones con agencias y gobiernos para hablar de las poblaciones en riesgo. Bueno, en la pandemia fuimos una de las poblaciones en riesgo, en situación de vulnerabilidad, en riesgo, y la verdad que no vimos esos planes que teníamos para prevenir un montón de cosas para la población, para las poblaciones vulnerables. No se cumplieron, no aparecieron, las finanzas no aparecieron en los gobiernos, la alimentación no llegó. Nosotras vimos, esto se dio en toda Latinoamérica, las compañeras que viven en las grandes ciudades pedían por favor para volver a sus ciudades en plena pandemia. Acá se dio compañeras que viven en Salta, Jujuy, pedían por favor para volverse porque ya no podían pagar el alquiler, ya el dueño del hotel le estaba cortando el agua, la luz, no las dejaba cocinar, había violencia verbal y física en los hoteles, donde los gobiernos nos pedían quédense en su casa y en un hotel de 2x2, 4x4, una habitación donde viven 3, 4 personas trans, es muy difícil quedarte en tu casa, en un hotel donde vivís hacinada totalmente, porque no estamos hablando de hotel de 5 estrellas, estamos hablando de hoteles donde te cobran como 5 estrellas y vivís, y viven 4 o 5 personas trans en esa habitación. Nosotras en el cono sur sabemos que estos meses, junio, julio son los meses donde hay mucha neumonía, mucha tuberculosis. Yo voy a hablar de mi población, en nuestra población, donde sabemos que la mala alimentación, un montón de cosas influyen en esa carga viral, y en donde la persona sufre mucho el invierno, en donde
encontramos alertas en algunos lugares, voy a decir así pocos. Colombia fue uno, Colombia, Argentina, Guatemala, Perú, fueron países en donde la alerta estaba continuamente, donde el presidente del Perú en su mensaje dice: el lunes, miércoles y viernes salen las mujeres, martes, jueves y sábado salen los hombres, y esas otras personas, a este señor no le salía de decir la diversidad, no lo pudo decir. Estamos hablando de un presidente que no tiene un asesor o una asesora que le diga las mujeres trans o las personas trans, no lo pudo decir. Y la verdad que las compañeras querían ir al supermercado, no las dejaban entrar, porque le decían: vos sos hombre, vos sos mujer. Las compañeras tuvieron que seguir ejerciendo el trabajo sexual o la prostitución para poder subsistir, y esto pasó en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Argentina. Ustedes habrán visto los videos de Argentina, de Constitución, ¿no es cierto?, en donde la violencia muy fuerte, totalmente humillante, que un policía te siga tratando como hombre, donde la policía salió a la casa, ¿no es cierto? Y esto se dio en Perú, en Argentina, en Colombia, en Guatemala, donde salían a la casa de encontrar personas trans, humillarnos. En Perú eran llevadas las compañeras a lugares del ejército de Perú y las hacían hacer gimnasia como militares, gritar: yo soy hombre, yo soy hombre. Fue terrible, terrible, porque esto lo que dio también en muchos países, dio libertad a la violencia, recrudeció la violencia hacia la población trans. Y hay muchos videos y hay muchos testimonios, y esos videos, esos testimonios los llevamos al sistema interamericano. Hay denuncias de Perú, Colombia, Guatemala y Argentina, ¿no es cierto? Y creo que la pandemia lo que hizo es cambiar la agenda política que vamos a tener en la región. Nuestra agenda va a ser hablar de la pobreza, de la migración forzada interna y externa, y de la inclusión con justicia social, ¿no es cierto? Es necesario hablar de la inclusión para las personas trans, y es necesario hablar de la migración forzada interna, porque siempre hablamos de la migración externa, ¿no es cierto? Pero ¿y de la interna? ¿Qué pasa con nuestras compañeras que vienen de Jujuy, de Salta, de Tucumán, que vienen a Buenos Aires y que caen muchas en redes de trata? En Buenos Aires, como en las grandes ciudades, Córdoba, Santa Fe, son ciudades grandes donde las personas trans van a poder subsistir. Entonces, hay que trabajar en lo interno. Primero hay que trabajar en lo interno para poder acceder a un buen plan de inclusión. Yo creo que tenemos ahora un Ministerio de la Mujer en Argentina, como también hay en otros lugares ministerios de la mujer. Algunos son Ministerio de la Mujer y la Diversidad, otros y Género. Creo que nos tienen que incluir dentro de esos ministerios en la región, porque no estamos incluidas. Hay muy pocas compañeras que ingresan a los ministerios. Creo que es necesario que convoquen a personas trans, pero en todos los ministerios, no solamente el de la mujer, en todos los ministerios, para que realmente uno pueda hacer una política que sea una política hecha entre pares, para pares, ¿no es cierto? Porque si no, nos encontramos con políticas públicas hechas por personas cis que entran al Google, buscan la palabra travesti y arman un informe. Y yo a veces le digo: disculpen, pero ser travesti no es una teoría, ¿eh? Y paren con los Googles, porque es necesario que tengan un acercamiento a nosotras, que puedan hablar con nosotras, que nosotras les podamos decir cuáles son nuestras necesidades,
y no puede ser que cada vez que habla una persona cis, lo que hace es hablar de tesis. Y la verdad, basta de tesis. Hablemos realmente de la realidad de la persona. Para hacer una política que llegue a las compañeras. Yo creo que Costa Rica está dando un ejemplo en Centroamérica. Es el único país que tiene identidad de género. En el cono sur nos falta Paraguay, porque Uruguay, Argentina, Bolivia y Chile, nos falta Paraguay, el país más conservador, donde vive la derecha extrema y los grupos antiderechos. Brasil, un país que nos parece que en este momento no vamos a poder avanzar con este gobierno. Colombia y Ecuador queremos modificar esa resolución que firmó los presidentes, hay que cambiarla porque nos trae muchos problemas a las compañeras ¿cómo se llama? En Colombia y Ecuador. Perú tuvo una gran oportunidad con esto de las detenciones que hubo a personas trans en la pandemia. Pudimos poner en debate en Perú en la ley de identidad de género. Si tendríamos una ley de identidad de género, esto no hubiese pasado en ningún país, ¿no es cierto? No hubiese pasado en ningún país. Después, Centroamérica es un tema. Centroamérica hubo cambios de gobiernos en donde entran siendo progresistas y terminan siendo ultra católicos. Es rarísimo porque uno vota para estar, o en este momento está votando una nueva generación. Hay otras generaciones que están votando. Entonces, se muestran como gobiernos progresistas, gobiernos de libertad y democracia. Cuando llegan al gobierno son ultracatólicos, se besan y se abrazan con el Papa y no se puede debatir aborto legal en El Salvador, ¿no es cierto? Y las mujeres son condenadas a 25 años en El Salvador. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con los políticos que vienen, porque demuestran una cosa y después cuando llegan, la mayoría se vuelven muy católicos. Yo no los entiendo, pero bueno. Y Mira, creo que el Caribe hay que... El Caribe lo que no sucede es que en el Caribe no existe la ley de identidad de género. Yo hablo con mis compañeras del Caribe y me dicen, la mayoría de las compañeras trans del Caribe se van porque son ¿cómo se dice? Colonias holandesas, entonces tienen visa, tienen todo, se van del país y cuando buscas una población trans te encontrás con que es mínima. La mayoría de las compañeras tienen su mayoría de edad y se van de las islas porque es terrible la violencia también que reciben en el Caribe. Nada, ya cerrando, ¿no? Hoy nos pasamos, pero la verdad que es un placer escucharte. Y como conclusión también escuchándote, lo último que decías es que creo que una de las lecciones que nos dejó la pandemia es que las políticas y las medidas se toman, es decir, se toman de manera androcéntrica, ¿no? Porque también demostró que ninguna ha tenido perspectiva de género o tarda en llegar la perspectiva de género, ¿no? Y más sobre todo en el caso de las personas trans. Entonces, como que tienen que pasar cosas para demostrar que los casos especiales, para ponerlo entre comillas, porque no es que son casos especiales, no fueron tenidos en cuenta. Entonces creo que sí nos puso en evidencia que pensamos que el tema estaba en mayor agenda, que estaba más apropiado, y cuánto falta para que realmente se apropie desde los funcionarios y las funcionarias en tener esta mirada más inclusiva. Y como decías vos, no es solamente pedirles que lo sepan, sino también que se acerquen a las personas que las transiten no solamente las transiten en su propio cuerpo, ¿no? Y que puedan darles información. Porque creo que esa es una habilidad de poder... Ahí yo ahí quería, justo anoté lo que decías. A mí me molesta muchísimo cuando los gobiernos hablan y dicen, hoy inauguramos 50 comedores, hoy inauguramos 50 refugios para mujeres.
esa no es la solución. Claro. Porque esa no es la solución para el refugio, para las mujeres en violencia, no es la solución. Los comedores no son las soluciones. Entonces no podemos estar aplaudiendo cuando inauguran refugio, cuando no. El que se tiene que ir de la casa es él, el violador, el maltratador, pero se tiene que ir preso con una justicia. Entonces, yo a veces escucho y dicen, ay, vamos a inaugurar 3 refugios más. Es patético, porque la verdad que quiere decir que no funciona la justicia. No funciona la justicia. Cuando siguen inaugurando refugios no funciona la justicia, y cuando siguen inaugurando comedores es porque realmente no hay una política de inclusión de trabajo, no alimentaria. Vos tenés trabajo, te compras tu ropita, te compras tu comidita y te compras tu casita. ¿Entendés? Y empezás a generar, pero no lo hay. Sí, pero no hay. No, y a eso va la política integral a la cual ustedes apuntan, ¿no? Es decir, una cosa es atender la urgencia, que como decís, hay una situación de urgencia hoy real, y otra es tratar de trabajar a largo plazo para aquellas personas que están, es decir, desde transitando de sus niñeces, y de esas infancias trans, puedan tener mejores oportunidades en el futuro y no se encuentren con estos obstáculos que mientras no los abordamos siguen existiendo, ¿no? No estamos sacando los obstáculos del medio. Bueno, te súper agradezco, Marcela, nos pasamos hoy 16 minutos, pero seguramente les vamos a invitar otra vuelta a seguir profundizando los temas. Bueno, los que participaron hoy, si quieren después dejar otras preguntas, pásanos por mail, así también vamos como profundizando en la temática. Y bueno, nada, fue la verdad que un placer escucharte y tener esta mirada tan regional también de la problemática. Bueno, muchas gracias. Agradezco a todos y todas. La verdad la pasé muy bien y espero que les sirva la información que les envío. Pueden entrar a la página de la RELAC Trans, que es relactrans.org, donde van a tener todos los informes de todos los países. Van a tener una guía de salud para personas trans. Y hay muchos informes que les va a servir para poder trabajar y disminuir la discriminación en nuestro país y en toda Latinoamérica, quiero decir. Vale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Chao.